Hoy estamos con un segoviano, con un amigo que ha venido para presentarnos su último libro, en el que les enseña a los más pequeños, a través de la poesía, valores como la amistad o el compañerismo. Hoy está con nosotros José Luis Torrego. ¿Qué tal, José Luis? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por venir a presentarnos El cerdito Guarrete, que no es por nada, pero es un protagonista bastante segoviano, porque para nosotros aquí el cerdito es un símbolo. Sí, la verdad, lo que pasa es que en vez de que se le coman, es un comilón él. Bien. Tiene muchísimos amigos, es una fábula que presentas a través de la poesía, a través de poemas para los más pequeños, sí. Valores como la amistad, el compañerismo, y me ha llamado también mucho la atención, por ejemplo, los buenos hábitos, los hábitos saludables, como hacer deporte, comer sano. Sí, de hecho hay un cocodrilo que habla algo así como que desde que pusieron un Burger King al lado de su casa había cogido 20 kilos y cosas así, ¿no? Todo usado en exceso es malo, sí. Y bueno, el cerdito además enseña a los niños a que no hay que comer a lo bruto ni con las manos, ni llenarse la boca, ni ponerse perdidos, sí. Me ha llamado también la atención, José Luis, cómo lo haces, pero a través de la poesía. Parece que los más peques, ¿no? Los niños y la poesía todavía no se llevan muy bien, ¿no? Hasta que son un poquito más mayores y la entienden mejor, pero no tiene por qué, es un poco un mito esto. Pues la verdad es que sí, es decir, cuando yo me puse a escribir poesía, a intentar ya preparar libro, que todo empieza siempre accidentalmente, pero cuando ya quieres hacerlo de una manera más seria, preparando el libro, empiezas a ver lo que hay para niños y bueno, hay cosas que son muy buenas, de Gloria Fuertes sobre todo, pero hay cosas que eran como de mayores, que lo rimaban así de una manera facilona, como si fuera para niños, pero el tema era muy rancio, es una poesía para niños muy así, y claro, es normal que ese idioma no lo entiendan, entonces yo creo que hago algo más fresco, creo que juega muchísimo con los ritmos que a ellos les gustan, y son temas también que más o menos se entienden, ¿no? Y los hacen muy suyos, que es lo que ha pasado hasta ahora, sí. Has estado, José Luis, aquí en Segovia, en la librería Diagonal, presentando precisamente El cerdito Guarrete, sí. Y hemos visto la respuesta de los peques en fotografías que nos has hecho llegar y eran muy buenas, de verdad, estaban muy volcados, ¿no?, en el cuento y en que les contases un poquito más, en el cuentacuentos que hiciste. Sí, porque es muy suyo, lo repiten enseguida y entran en él. Pero en realidad no era solamente el cerdito ya lo habíamos tenido en Segovia en la Feria del Libro. Y ahora venía también con el segundo libro y ya leímos de los dos, ¿no? Hicimos una lectura de los dos, me ayudó también Antonio, que se dedica más a leer que yo me dedico más a escribirlo, y la verdad es que fue una mañana encantadora, estaba la librería absolutamente llena, los niños eran participativos, los padres también, y voló el tiempo, cuando me di cuenta y salí de allí habían pasado casi 2 horas, sí. José Luis, nos has dicho que estas historias, estos cuentos, estas poesías nacen casi por casualidad. ¿Cómo nace El cerdito Guarrete? Pues la verdad es que es verdad que nació por casualidad. Y no sé si a alguien le estaban diciendo, desde luego, cuando comes, qué guarro eres, ¿cómo te pones? Te pones perdido. Y empecé a jugar con esa idea y claro, el cerdito Guarrete, todos hemos sido alguna vez y nos suena muy cercano, ¿no? Yo también había oído que me lo habían dicho a mí cuando era pequeño, y ese que si cierra la boca, que si mastica despacio, que si coge las cosas, no te llenes tanto la boca. Y empezamos a jugar con eso y la verdad es que es un ritmo. Yo he visto a niños de 2 años leyendo con sus hermanos más mayores y repitiendo lo del cerdito Guarrete cuando todavía no saben casi ni decir, ¿no? Es muy divertido. Yo recuerdo, ¿no? No sé si en casa también recordarán algún libro que tenían en casa de buenos modales que sí. Nos compraban nuestros padres para que lo fuéramos leyendo. Y igual era divertido también porque pasaba alguna cosa curiosa, pero en el fondo nos quedábamos con esa lección de hay que recoger después de comer, tienes que lavarte las manos antes, comer con cuidado para no mancharte. Sí, y bueno, pues hay más también, ¿no? Hay de estas... En el segundo libro, por ejemplo, hay uno que es Lala, que es una niña muy educada y que es muy divertido porque es una niña que lo hace todo bien y al final acaba diciendo pues que nadie hay más feliz que la mamá de Lala. Y era cuando lo leí, se oía a todos los padres diciendo sí, y los niños, ¡guau! Es muy divertido, ¿no? Y también tengo otro que en un principio empezó como un juego con mi sobrino, mi querido sobrino del que soy padrino, de que le estaban diciendo que recogiera y al final salió
Pérez el osito, que es el osito perezosito, y era decía algo así como ni pones la mesa, ni lavas las fresas, ni ayudas a tu hermana, no quieres hacer nada, y entonces al final acaba él diciendo que si hace todas esas cosas, que no le importaría, ¿no? Pero es muy divertido. Bueno, si quieres, no sé si ahora viene o no, pero es... si le encontramos. Sí, ¿no? Y dice, entonces cuando le dice que se cansaría, dice, yo no soy vago, pero es que si hago lo que me dices, mamá, me quedo cansado. Así que la mamá le dice, oh, pobre, ya veo que no eres vago, y para que veas, ya nunca te pondré tareas, y a la maestra, si es lo que quieres, le diré que nunca te dé deberes. Y ahora dime, si no eres vago, ¿qué es lo que eres? Entonces como hemos visto, un lenguaje que para los niños es facilísimo de comprender. Sí, es casi como si estuvieras hablando, lo que pasa es que rima, con lo cual a ellos les encanta que suene el lenguaje así y que les resulta más fácil para aprenderlo, ¿no? Sí. José Luis es además licenciado en Filologías, profesor de idiomas y ha llegado un poco tarde, ¿no? Te has atrevido un poco tarde a escribir, sobre todo a la poesía, pero una vez que has llegado, José Luis, si me lo permites, no has parado. Te lo has preparado, sí. Lo que llegué tarde es a publicar. A publicar. Sí, porque el mundo de la publicación, de las editoriales, yo lo veía, claro, yo leía las cosas, leía que yo leía, y veía que había tanto mundo que nunca pensé que en publicar. Que hubiera hueco. No, además yo escribía porque necesitaba escribir lo que escribía, ¿no? Y cuando se presentó la posibilidad de publicar, había poemas que tenían época universitaria, o sea, que había cosas muy, muy antiguas. Pero es verdad que luego, una vez que lo has visto publicado, que ves que ese primer libro empieza a venderse y sigue vendiéndose, fue muy curioso porque 3 años después, de pronto lo vuelven a sacar otra vez en la casa del libro y me lo ponen en la estantería, ¿no? Y eso te anima. Y solamente es sencillamente que eso que tienes que contar, que lo tenías, te atreves a contarlo o te lo tomas mucho más en serio y bueno, salen libros, te los publican y digamos que ya está. Es algo que a lo mejor tenías ahí y estaba dormido, pero como se le ha dado un poquito de puerta abierta, pues ha intentado salir. Y lo de los niños, pues supongo que todos tenemos un niño dentro y yo muy grande y me puse a hacerlo y me divierto muchísimo. Y lo que le dio el punto para salir fue la aparición de alguien que me lo ilustraba, ¿no? Y ya, además, los dos nos pusimos a jugar más todavía y a veces empezábamos un poema por una ilustración y a veces luego venía la ilustración con el poema. O sea, tenemos historias de los dos tipos. Bueno, sí. eso es que hay una completa simbiosis, ¿no?, entre el ilustrador y el autor. Yo creo que es lo que debe ser. Todo lo que he sacado con ilustrador ha sido así. Sé que a veces lo que se hace es pues, que mandan a alguien que ilustre un libro que ya está escrito y cosas así. Y bueno, se respeta, ¿no? Yo prefiero hacerlo así y la verdad es que está mucho más vivo. Sí. Trabajo en equipo, desde luego. José Luis no solamente tiene poemas, poesía para los más peques también, para los mayores, para los adultos, por ejemplo, Piel disidente. Sí, Piel disidente, que dio bastantes alegrías, era el segundo libro. Y en la segunda edición también nació una complicidad muy grande con un pintor, que era el que me había dejado la cubierta, pero que yendo a su estudio vi que estaba marcando muchísimo versos de ese libro y que empezó también a convencerme de que podíamos hacer algo más. Entonces, cuando se acabó la primera edición, en vez de sacar una segunda, que es lo que se suele hacer, pues dije que esperasen y estuvimos como medio año que yo iba a visitarle al estudio y estuvimos haciendo grabados para esos poemas, que eran casi poemas grabados. Y ahora iba a salir la tercera. Y de esa colaboración ha salido además que el próximo libro va a ser también en colaboración con el pintor, pero ya hemos pasado de grabado a óleos, unos óleos preciosos y está ya todo dispuesto para que cuando salga el libro poderlo presentar en el espacio Correos en Cibeles en Madrid con toda la exposición. Y además que hace falta un sitio así porque van a ser cuadros de 2x2 y cosas preciosas. Mía, de gran formato. Sí. José Luis además es un hombre polifacético porque dice sí, va a ver, ¿por qué? Bueno, pues porque también le gusta mucho la música y usa o transforma, digamos, su poesía en música. Lo habéis hecho junto con
la colaboración Sí. de un amigo. Sí, eso, soy un negado para la música. Mi hija, cada vez que me pongo a cantar me lo recuerda ella, porque la hiere los oídos. Bueno, ¿no? es sincera. Sí, es sincera y además tiene muy buen oído. En eso no se parece a mí. Y entonces sí que es verdad que hay algún amigo que ha cogido esas letras y les ha puesto música. Y entonces me mandan esas músicas. Uno de ellos es Óscar Méndez. Óscar Méndez Lobo es un pintor, además un gran pintor que tiene unos trabajos de altura. Y que también toca la guitarra. Y entonces, mira, que cogí este poema tuyo y esto me ha salido, ¿no? Y entonces hay como 2 canciones que están ahí tomando música y bueno, hacía tiempo me habían puesto a una que lo cantaba una chica que se estaba moviendo por ahí y estaba haciendo cosas cada vez mejor y aquello se llamaba Mapas, era una canción para mayores, sí. Pero es el ejemplo de que la poesía, desde luego, la música es poesía y la poesía se puede convertir en música con una buena melodía y un buen ritmo. Sí, y sobre todo, reconociendo tus limitaciones y trabajando en equipo, completando a algunos artistas de otros campos y que ellos te completen a ti, ¿no? Y lo que he sacado en conclusión de eso es que, bueno, primero los eliges, que sea gente que sea muy agradable su compañía, con los que puedas tener amistad, y segundo, que te aporten algo, igual que tú tratas de aportárselo a ellos, y te enriquece muchísimo trabajar con otras artes. Sí. Pues José Luis, hemos hablado de algunas obras que ya decíamos, bueno, has llegado un poquito tarde a la publicación, pero una vez ahí ya te has lanzado, no paras ahora de publicar alguna que otra obra de vez en cuando. ¿Y lo próximo qué será? No sé si ya tenemos algo en mente. Sí, lo que hay en mente es, para mayores, el que te contaba con Pedro Carrasco, que es con quien colaboré, quienes que trabajamos juntos en Piel Disidente, en la segunda edición. Y el título va a ser Una novia judía. Y bueno, es un libro muy de esa Europa de hace ya casi 70 años por ahí. Y con unos cuadros preciosos. Ese sería el proyecto para mayores. Y para pequeños, ayer me decía Marta que si podíamos ya darle vía libre a algo que tenemos también terminado. Y bueno, yo digo, no sé, no sé, tenemos algo ahí, pero bueno, de momento no es nada concreto. Está acabado, está prácticamente acabado, le falta maquetarlo y luego entrar de acuerdo con una editorial. Sí que nos hemos dado cuenta que los libros infantiles son más deseados que los de mayores por las editoriales. Son buen público los niños, son exigentes, sí, pero buen público, yo creo público entregado. Y José Luis, sobre todo lo que me gusta es que siempre quieres venir aquí a tu ciudad, a Segovia, a presentarlo y estar presente. Sí. Es que, a ver, yo soy segoviano y siempre digo que ya tengo que decir que soy mitad y mitad, ¿no? Porque casi media vida aquí, media vida allí. Pero lo bueno que tiene Segovia es que está al lado de Madrid, con lo cual, por mucho que seas de otra ciudad, siempre la tienes al ladito, ¿no? Siempre tienes un trocito. Veremos entonces más poesía de José Luis Torrego. Espero que sí, espero que sí. Por lo menos tengo cosas que contar. Ahora, siempre yo digo que el hecho de cómo vaya el libro con el que estás determina si va a haber más o cómo van a ser los que vengan después, ¿no? Porque abren puertas y cierran puertas, depende cómo vayan. De momento van bien, así que suponemos que el cerdito va por la tercera, que es la que presentábamos el otro día aquí. Entonces supongo que eso abre a los hermanos pequeños la puerta, ¿no? Qué bien, pues ojalá nos veamos más adelante presentando las siguientes partes del Cerdito Guarrete. Un placer. Un placer de verdad. Gracias por haber venido y haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros.